Vamos a proseguir con las ponencias en esta tarde y para ello invitaremos inmediatamente a la profesora Susana Gómez Lourenço y César Varela. Ambos son de INACAP Los Ángeles. Adelante, por favor. Mientras ellos se acercan, yo les cuento que la temática que abordarán es Proyecto Curricular de Carrera, un instrumento al servicio de la integración y de la excelencia académica. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros les venimos a presentar un proyecto que es de la sede de Los Ángeles y que representa un aporte al proyecto de apoyo a la progresión que hemos trabajado a lo largo de este primer semestre. Bueno, el proyecto se llama Un instrumento al servicio de la integración y de la excelencia académica. Cuando nosotros hablamos de integración, nos referimos a alumnos de primer año, de primer nivel, y aportando un servicio de calidad en la sede de Los Ángeles que les permita una integración efectiva y eficaz. Por otro lado, también contribuir a lo que es la excelencia académica de nuestros alumnos. En este sentido, César, que es director de carrera del área de informática, les va a contar un poco y caracterizar un poco lo que ha sido la historia de la carrera de analista programador en la sede de Los Ángeles. Gracias. Buenas tardes. Saludar a todas las sedes de Arica, Punta Arenas y especialmente a Los Ángeles, que es donde nosotros venimos. Bueno, partir un poco de historia referente a este proyecto. La verdad que voy a tratar de hacer más o menos un poquito extenso. La verdad que me dijeron que no hablaran tanto en este tema, pero voy a ser un poquito extenso en el tema. Y en general, mi área, el área de informática y telecomunicaciones en Los Ángeles, siempre se ha caracterizado por ser un área, por así decirlo, un poco compleja en el aspecto de lo que tiene que ver con la progresión y principalmente con la tasa de retención que nosotros tenemos que manejar a nivel de CD. Pasa también que en muchos casos, cuando viene todo estos procesos de titulación, y nosotros en este caso lo hacemos en diciembre, este año partimos ahora en julio y lo vamos a hacer también en diciembre, muchos de los programas que competen también a mis colegas, por ejemplo, mecánica, gastronomía, psicopedagogía, se caracterizan por tener un gran número de chicos que se titulan. ¿Ya? Mecánica, 40, 60 titulados. Gastronomía, 30, 35. Psicopedagogía, 20, 25. Analista programador, y me toca a mí, 5, 4, 7 alumnos. Entonces de repente llega a ser hasta chistoso y me dicen, oye, no, ¿qué pasa con los chiquillos que no los dejáis salir? Me dicen. Y yo le digo, no pasa nada, nada pasa en este tema. Hay que seguir los procesos como corresponde nomás. Para hacer más o menos una estimación en términos de deserción que nosotros como área manejamos en ese tiempo, era alrededor de los 24, casi 34% más o menos en una tasa de deserción, lo cual es mucho. Yo creo que si ustedes manejan números en términos de tasa de retención o bien de deserción de los programas en general, se pueden dar cuenta que una tasa de 24 a 34% es mucho, especialmente en mi área en informática, que si bien también no es un área que en términos de matrícula también es muy masiva a lo que respecta a mecánica. Entonces, bajo ese contexto, yo dije, no, estamos mal. Tenemos que generar un plan de acción que nos permita, sin duda, revertir este tipo de resultados. Resultados que a la larga, en sí, hacemos que nuestros alumnos se nos están retirando de la carrera y que además no estamos observando el punto esencial, que es lo que dice mi jefe. Nosotros, si bien tenemos una serie de sistemas bastante robustos, del cual podemos sacar mucha información referente a informes de notas, a informes de asistencia, seguimientos de alumnos también, pero a pesar de generar todos esos datos, que son indicadores, por así decirlo,
no observamos el detalle de esos indicadores. Y ahí está el problema, por lo menos lo que nosotros detectamos. Y desde ahí radica, en este caso, el proyecto, en tomar en cuenta aquellos detalles principalmente, y más que indicadores, en lo que nosotros miramos en el contexto general, y principalmente ahora iniciando el segundo semestre, en donde tenemos que tomar el tema de la deserción, o la tasa de retención, mejor dicho, es darnos cuenta de que ese indicador también, del 24 o 35%, es un grupo humano, un grupo de personas que sin duda tomó la decisión de irse de la carrera. Y nosotros tenemos que averiguar por qué motivo se fue de la carrera. Y de ahí parte el proyecto principalmente. Muy bien, entonces, como interrogantes principales, y son interrogantes que son retóricas, porque yo creo que cada uno de los presentes en esta sala me puede contestar afirmativamente a estas preguntas retóricas, partimos de las siguientes preguntas que están acá. La primera es, ¿puedo tener mejores resultados académicos si conozco al grupo humano que tengo en mi sala de clases? Yo creo que en este caso todos ustedes me dirían que sí, puedo. Por otro lado, si conozco el perfil de ingreso de mis alumnos, ¿puedo reflexionar y accionar estrategias pedagógicas en conformidad? Yo también creo que sí. Y finalmente, ¿cómo puedo en conjunto con mis pares definir, redefinir y adecuar estrategias que conlleven a la progresión académica de mis alumnos? Frente a estas interrogantes, tratamos de dibujar un proyecto para la carrera de analista programador, donde los números eran poco alentadores y apoyamos todo ese proyecto en el proyecto de apoyo a la progresión, que también él nos entrega varios números, varios indicadores que han sido preciosos para este trabajo que se realizó. Bueno, este proyecto empieza por caracterizar el perfil del alumno que ingresó a la carrera. ¿Cómo hacemos esta caracterización del perfil? Nos apoyamos en el diagnóstico inicial que es hecho a nivel nacional. Hacemos una caracterización del perfil del alumno en la carrera de analista programador. El perfil también no es solamente determinado por los números que arroja el indicador que está en el diagnóstico, sino que a través de una encuesta que se dibujó para ese efecto. Y ya vamos también a hablar de esa encuesta. Pero es una encuesta que efectivamente se preocupa con quién es el individuo que aparece por primera vez en ENACAP Los Ángeles y que llega a la mano de 6 o 7 docentes que están encargados de recibirle y de entregarle las competencias que define cada uno de los descriptores. Además, el proyecto ajusta también las prácticas pedagógicas al perfil del alumno y creemos que es acá que radica lo que es el proyecto, es ajustar relativamente a lo que tenemos como caracterización del alumno. De acuerdo a este perfil, ¿qué hacemos, señores profesores? Esta es la pregunta inicial. Definiendo una línea de actuación común en la labor pedagógica. ¿Para qué? Para lograr un pleno desarrollo de lo que son las competencias genéricas, sello y de especialidad. Por otro lado, el proyecto involucra las contribuciones y reflexiones constantes, y el trabajo, la palabra constantes, es una de las características de este proyecto, es la constancia. A lo largo de todo el proceso involucra todos los actores que están incluidos en él, visando potenciar lo que son las áreas menos fortalecidas y también compensar los alumnos que vienen un poco aventajados a través de planos de desarrollo. Esto se hace por etapas. César les va a explicar la primera etapa, que es un trabajo que le tocó a él en particular.
Bueno, sin duda, como Susana mencionaba anteriormente, importante en este caso tomar el análisis del resultado en este caso, la evaluación de diagnóstico, ¿ya? Más lo que tiene que ver con la encuesta inicial, en este caso donde aparecen indicadores como, por ejemplo, económicos, a niveles de temas de salud, financiamiento, social, en sí, conocer todo el espectro del cual, cómo está constituido un alumno en ese sentido. Lo que nosotros hacemos, tomamos estos datos, todos los resultados, y aquí viene la parte más importante, involucrar a todos los actores participantes en este proceso, en el cual están los docentes, está el departamento de Susana, que es la asesoría pedagógica, tutores, hacer un análisis, hacer una reflexión de todos estos indicadores, pero principalmente más que indicadores, es decir, personas. Es decir, por ejemplo, Juan, que viene en Angol, donde el cual su papá tiene un ingreso per cápita a lo mejor del sueldo mínimo, donde el cual él aprobó, pasó la enseñanza media con un promedio 5, por así decirlo, en matemáticas. ¿Qué planes de acciones nosotros hacemos referente a este estereotipo o a lo mejor este tipo de perfil de ingreso de alumno? Estoy dando simplemente un ejemplo. Y por eso es tan importante y agradezco también que nosotros hayamos aparecido al final de todas estas presentaciones, porque cada proceso que hemos visto con respecto a cada uno de los proyectos que han presentado, sin duda son determinantes a la hora de obtener resultados en esta etapa, en este proceso y principalmente en este proyecto. Esta etapa 1 consta entonces de gráficos que son indicadores, inclusivamente de aislar información relativa a algún problema de salud que tenga un alumno, de aislar información que es importantísima al momento de dictar una clase. Y en este sentido se entrega el director de carrera en reunión analizando estos datos con los docentes que componen el consejo de docentes de la carrera de analista programador. Él les entrega la fotografía con el nombre de los alumnos, con esta caracterización, cómo les ha resultado efectivamente cada uno de los diagnósticos que componen el proyecto y quiénes son estos alumnos que recibimos por primera vez en ENACAP Los Ángeles. Se sigue la etapa 2 del proyecto, en que el director de carrera, juntamente con sus alumnos y también con un alumno en particular que es representante de los alumnos de la carrera de analista programador, hacen un trazado de perfil de ingreso de los alumnos que están en analista programador. El equipo reúne y establece estrategias pedagógicas conjuntas a aplicar. Estas estrategias tienen que ser acordes a las características de este grupo que recibimos, promoviendo siempre y nunca perdiendo ese hilo conductor que no estamos solamente desarrollando lo que son las competencias de la especialidad, sino que también las competencias genéricas y sello. Normalmente el alumno de analista programador se caracteriza por ser un tipo de alumno con menos sociabilizante, menos conversador, bueno, un poco más cerrado. Y las competencias genéricas tienen que ser muy trabajadas y la mejor manera de trabajarlas es desde el inicio. Acá se identifican cuáles son las necesidades de apoyo. Es todo el grupo que reúne ya con un conocimiento previo del alumno en aula, porque esta etapa 2 coincide con la segunda semana de clases, y el equipo reúne y piensa quién es este grupo, este conjunto de alumnos, que no es una masa, sino que un individuo más uno, bueno, y seguiría, que conforman el grupo de analista programador. Ahí se ve inmediatamente qué necesidades de apoyo podemos tener como inmediatamente necesarias, sea necesidades de apoyo psicopedagógico, sea una atención tutorial inmediata, las nivelaciones, los reforzamientos y actividades de complemento curricular.
muchas veces el diagnóstico de matemática no nos ha arrojado una necesidad de apoyo de nivelación al alumno. Pero nosotros y el consejo que compone la carrera de analista programador determina que sería una gran ventaja para el alumno asistir como oyente a las nivelaciones. Y efectivamente eso también se logra. El alumno asiste como oyente por iniciativa propia. Tuvimos inclusivamente alumnos que las nivelaciones se desarrollaban en los días sábado y ellos empezaban en la jornada de la mañana y estaban en todas las nivelaciones que ocurrían en ese día. Viene entonces la etapa 3 del proyecto, que les va a hablar un poco César, que es un trabajo más del que propiamente mío. Solamente de mi parte, yo monitoreaba, juntamente con el asistente de apoyo académico y con los tutores, lo que era la plataforma que ustedes deben tener conocimiento para hacer una evaluación intermedia, y esta evaluación también era derivada al director de carrera correspondiente. Bueno, dentro de la etapa del seguimiento, principalmente es tomar todos los informes que actualmente los sistemas nos entregan, que por ejemplo el SIGA, tenemos gestión académica también, y también un software que corresponde a todo lo que tiene que ver con los alumnos que están en riesgo, que en este caso compete al proyecto de progresión. Esos datos, que lo que hace, se descarga, obviamente en una planilla en Excel. Nosotros lo que hacemos, filtramos, lo vamos clasificando por alumno, de acuerdo también a los resultados de la elaboración de diagnóstico y a las encuestas, y vamos produciendo un filtro con respecto a los alumnos que están presentando mayor cantidad de riesgo en cada una de las asignaturas y principalmente en el programa. Lo que hacemos principalmente es tener esa información, llamar a los docentes que forman parte de este caso del área, y en ese sentido hacer la reflexión referente al tipo de alumnos que nosotros en este caso tenemos constantemente. Una vez que se arman todas las estrategias posibles referente a cada una de las asignaturas, lo que hacemos principalmente es llevarlo a la práctica. Luego, a través del software que permite hacer un reporte de 3 a 6 a 9 semanas, vamos analizando el progreso que va teniendo ese tipo de plan estratégico, entre comillas, que se está aplicando. Ahora digo entre comillas porque, no obstante, igual yo voy generando semanas a semanas el mismo reporte, y eso que me permite hacer un seguimiento real del alumno en términos, por ejemplo, asistencia. Si bien en la primera etapa nosotros no tenemos evaluaciones, en este caso que yo pueda medir al alumno que se sacó, por ejemplo, un 2.5 en matemáticas, no puedo hacer todavía ese seguimiento. Sí vamos haciendo un seguimiento en términos de asistencia y de compromiso también del alumno que va teniendo también en las asignaturas y también en el programa. Aquel alumno que se detecta, por ejemplo, y va presentando inasistencia en alguna asignatura, lo que hacemos, tomamos esos datos, lo derivamos a la asesora pedagógica, y ella también lo deriva también a lo que son los tutores. No obstante, se cita nuevamente al equipo, en este caso que son los docentes, para hacer nuevamente un análisis de la información. Esta información también se envía por correo a cada uno de los docentes, y además se deja como evidencia en un SharePoint que nosotros tenemos también propio del área, de tal forma que podamos acceder libremente las veces que queramos a ese recurso. Y en relación a eso, se contacta al alumno, en este caso con la parte de asesoría pedagógica. El alumno asume ciertos compromisos y se sigue haciendo el seguimiento constantemente. En paralelo a eso también, yo como director de carrera me encargo también de contactar al alumno, también hacemos compromisos personalmente con él conmigo, y él también de su forma también como personal. Y ahí vamos revisando además si ese compromiso se está ejecutando como corresponde. Un claro ejemplo, por ejemplo, lo que ocurre cuando un alumno se sacó, por ejemplo, un 3 en matemática. Yo iba y le decía, ¿por qué te sacaste ese 3? No, es que la verdad que para mí la matemática siempre ha sido un carmen en ese sentido. Ya, pues entonces hagamos un compromiso, que para la segunda evaluación, esa evaluación no va a ser un 3, a lo mejor va a ser un 4. No te pido que te saques un 7, va a ser un 4, pero ya con el objeto de que tú subas tu rendimiento, a mí ya me dejó contento. Y en ese sentido, a su vez, también tú tienes ¿cómo se llama?, la satisfacción de que tú eres capaz. Entonces, aquí hay un tema que también me llamó mucho la atención, que decía el profesor anterior, el tema de la afectividad, el tema de creerse el cuento también, de creer en el alumno, y que el alumno también se cree el cuento
de que él es capaz en ese aspecto. Por lo tanto, seguimos avanzando durante todo el semestre, analizando los datos constantemente. Hay alumnos que presentó a lo mejor alguna diferencia, le fue bien en un certamen, bajó ese certamen, se llama nuevamente, se envía a la asesora pedagógica, el tutor se contacta con él y hacemos todo un proceso de retroalimentación, de mejora continua, constantemente en cada una de las etapas de desarrollo de todo el transcurso del semestre. Exactamente, es en función de eso que se mantienen o se redefinen cuáles son las estrategias en función de los resultados obtenidos. Posteriormente a esto viene la etapa 4, que es en la etapa que estamos en este momento al cierre de semestre. En la etapa 4 hacemos una evaluación del proyecto verificando cuáles fueron los resultados cuantitativos y cualitativos. No nos preocupamos solamente con el número, sino que también con la calidad de los aprendizajes. Hacemos también, de alguna forma, tratamos de medir cuál fue el logro de las competencias genéricas, sello y de especialidad, también en reunión. Comparamos los resultados finales de primer semestre con la caracterización inicial realizada, porque ahí sí se puede identificar cuál fue el logro, cómo empezaron y cómo han terminado el primer semestre. Y este proyecto de primer semestre, de primer nivel, va a servir para el semestre siguiente. Nos va a aportar lo que, sobre todo, es las articulaciones curriculares que vamos a tener que hacer y qué estrategias pedagógicas vamos a tener que mantener y avanzar en los niveles de desarrollo de las competencias genéricas y de especialidad. Por otro lado, vamos también a medir, y esto aún no lo hicimos, solamente lo vamos a poder hacer en el día 23, creyendo que la tasa de deserción va a ser mínima, una medición de lo que es la tasa de deserción en la carrera de analista programador. Finalmente, identificamos como logros de este proyecto la capacidad de poder conocer al alumno, pero no conocer al alumno de una forma grupal. Es al alumno como un ser único y conocerlo de una forma integral, ¿cierto? Por otro lado, fue en función de ese alumno y de la forma integral con la cual lo queremos formar que se adoptaron las estrategias pedagógicas en conformidad. Creemos, estamos conscientes y creemos en eso, que un equipo pedagógico tiene que ser equipo en primer lugar y tiene que estar informado de lo que es circunstancial al alumno, de cuáles son sus conocimientos previos, porque solamente así nosotros podemos generar medidas pedagógicas adecuadas y ajustadas a ese grupo. Trabajar con un equipo académico y sentir la palabra equipo siempre que nos tocaba reunir permitió mejorar los resultados del aprendizaje. El docente actuó siempre adentro de un equipo que tenía objetivos claros y comunes. Todos estábamos con el mismo objetivo. Por otro lado, el alumno que integra esta carrera también tiene la clara conciencia de que todos los intervinientes del proceso están actuando de una forma concertada, con objetivos comunes y organizadamente para lograr que él salga el profesional que nosotros ambicionamos y sus familias y la sociedad en general. ¿Dónde anclamos este proyecto adentro del modelo educativo? Muy bien, lo anclamos en el pilar 1 del Plan de Desarrollo Estratégico, donde nos dice que tenemos que promover estrategias de enseñanza, aprendizaje innovadoras y efectivas. Y por otro lado, en el pilar 2, que nos dice que tenemos que mejorar la calidad de los servicios académicos y de apoyo. Como resultado de números, yo les voy a pedir a César que les dé un poco lo que es la panorámica que tenemos en este momento en la sede relativamente a años anteriores. Bueno, sí, los resultados no pudimos incorporarlos en la presentación, dado que el cierre académico todavía, cuando nosotros estamos haciendo este proyecto, no estaban presentes.
¿ya? Hicimos un comparativo del año 2012, otoño 2012, 2013 y 2014. En el otoño 2012, el porcentaje, el promedio de aprobación que tuvimos en la carrera de analista programador, alumnos de primer nivel, es de un 81%. ¿Ya? No es tan malo que digamos, ¿ya? Pero podemos mejorarlo. Ese es el tema, es seguir mejorando, seguir mejorando los procesos. El 2013, en otoño, el porcentaje de aprobación llegamos a un 86%. Y ahora, en otoño 2014, que información que recién sacamos esta semana, Sí. ¿cierto? Sí, esta semana, el porcentaje de aprobación de los alumnos de analista programador es de un 91%, lo cual, sin duda, es súper bien para nosotros. Así que no requiere mucho análisis en ese sentido, de que el proyecto, sin duda, vamos bien en ese aspecto. Ahora, y para terminar nuestra presentación, dejamos una pequeña cita que dice lo siguiente y que dejamos a la reflexión de quienes nos escuchan. Solo lo que se conoce profundamente se puede cuidar, mejorar y educar con éxito. Fue lo que tratamos de hacer en este proyecto. Muy buenas tardes y gracias. Muchas gracias. El tema que han presentado los docentes Susana Gómez Lourenço, asesora pedagógica, y César Varela es Proyecto Curricular de Carrera, un instrumento al servicio de la integración y de la excelencia académica. Manteniendo nuestra estructura de estas presentaciones, ha llegado el momento de las preguntas que ustedes quieran formular a quienes nos han hecho esta presentación. Por lo que yo tengo entendido, ustedes hicieron como... perdón, de lo que yo entendí de la presentación, ustedes hicieron, ¿cierto?, una definición de ciertas etapas en las cuales hicieron un diagnóstico inicial del perfil de ingreso de los estudiantes. ¿Eso ustedes lo hicieron a través del SIGA o a través de una encuesta específica? Una encuesta específica. Este proyecto es algo material, es un instrumento. Bueno, es algo que se puede ver materialmente en hojas. Es decir, nosotros aprovechamos, obviamente, todo lo que nos entrega el proyecto de apoyo a la progresión, es decir, todos los resultados del diagnóstico y toda la información inicial de la plataforma de atención de alumnos, y realizamos una encuesta donde se trataban los varios indicadores de que hablamos, los indicadores socioeconómicos, los indicadores académicos, los personales, etcétera, etcétera. Eso existe, es una encuesta que fue entregada a cada uno de los alumnos, que fue contestada inclusivamente con los problemas de salud de los alumnos, porque, por ejemplo, tenemos un alumno que tiene un problema leve, pero que es un problema de sordez, y que ese problema y esa información que nos entregó sirvió de base a establecer una de las estrategias pedagógicas, que es la ubicación del alumno en la sala de clases. Ese y otra, bueno, pero podemos hacerle llegar también el documento, si es que le interesa. ¿Puedo hacer otra pregunta? Obviamente que sí. ¿O hay alguien más que va a hacer preguntas? Sí, respecto a lo que mencionas de las estrategias pedagógicas, ¿me podrías contar un poco más cuáles fueron las estrategias pedagógicas con las que intervinieron a este grupo? Claro, nosotros teníamos un perfil de alumno que rondaba ahora, bueno, el 40% en las matemáticas, en algunos de los casos, el 60% en lenguaje, el 70% en las TIC, algo así, me acuerdo. Y en función de eso y del conocimiento que los propios docentes ya tenían, porque ya habían estado 2 semanas con ellos en clases, se adoptaron estrategias. ¿Qué varias estrategias se adoptaron? Bueno, de acuerdo también a lo que es el tipo de alumno, ¿cierto? De lo que son el diagnóstico de autogestión, en que había alumnos que son capaces
de estudiar solos, que tienen hábitos de estudio, otros que no los tienen, el profesor adoptó estrategias individualizadas, es decir, el alumno que nosotros identificamos como potencial alumno con malos resultados académicos, tuvo trabajos adicionales. Esto, a ver, las estrategias fueron variadas, amplias y bastante individualizadas. Es decir, yo le puedo también decir cuáles fueron todas las estrategias utilizadas, pero lo importante del proyecto es que las estrategias iban de acuerdo a cada una de las necesidades de nuestros alumnos. Fue tratar de individualizar más que nada el aprendizaje. Obviamente, utilizando la metodología del aprender haciendo, tratando de ser lo más real posible, tratar de entregar lo que no venía como prerequisito, ¿cierto? Porque los docentes que conforman este equipo no partieron nunca del presupuesto que lo que estaba hecho detrás estaba mal hecho. Al revés, lo que está hecho, está hecho. Lo que no está hecho, lo voy a hacer yo. Y por eso yo decía que asumieron un rol de protagonistas activos y con una intención común y concertada. Gracias a usted. Hola, Susana, César. Hola. Me gustaría saber en promedio, a nivel de secciones, no sé cuántas secciones tendrán en la carrera y cuánto es el promedio de alumnos por sección para poder lograr esto, porque en realidad esto se acerca muchísimo al área de coaching. O sea, ustedes están haciendo un coaching casi directo a cada una de las secciones, lo cual es un trabajo enorme y de verdad los felicito, pero es un trabajo enorme. O sea, estoy pensando en una carrera que tenga, no sé, 600 alumnos. O sea, de verdad es un trabajo titánico, ¿ya? Y lo felicito. Claro. No, empezamos exactamente con una carrera que tenía pocos alumnos. Esa fue la intencionalidad. Fue la intencionalidad de probar y probamos con 19 alumnos, que es el número de alumnos que integra la carrera de analista programador, para experienciar efectivamente y tratar de ampliar lo más posible, viendo que los resultados en este caso han sido muy buenos según nuestra opinión. Gracias a usted. Muy bien, entonces agradecemos de verdad la participación de Susana Gómez Lourenço y César Varela, quienes representaron a Los Ángeles. Saludamos también a la sede de Los Ángeles, que seguramente allí nos están viendo a través de streaming de la señal. Muchísimas gracias. Gracias. Que estén muy bien. Gentiles.